¡Lo logramos! ¡Al fin! Pensé que iba a tomar vino sola. Yo también. Volví a poner el vino en la heladera. Digo, se me está calentando el vino. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿Cómo lo va? logramos. Lo Muy bien, logramos, Judith. lo logramos. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Mirá, voy a sacar el vino de la heladera. Lo voy a mostrar. Porque Dale. como se estaba calentando. Porque no lo mostré porque quiero que vos lo muestres. De hecho, ahí lo tenés. Y quiero que vos nos cuentes. Entonces, así nos contás un poquito. ¿Cómo estás llevando vos la cuarentena? Hablemos un poquito de eso y ahora hablemos de los vinos. La verdad es que muy bien, reinventándonos. O sea, la realidad es que, bueno, hubo que actuar rápidamente, cambiar algunas maneras de comunicación, porque, bueno, ya no podemos hacer reuniones ni eventos, así que, bueno, en casa, pero tratando de seguir con la difusión del vino. Así que te agradezco este espacio, porque para nosotros es muy importante poder continuar con la comunicación. Y más ahora que estamos, bueno, presentamos hace muy poquito la Gacetilla de Flores Blancas, así que, bueno, es un canal para comunicar. Lo vamos llevando bien, esperemos que no se extienda mucho en el tiempo. Yo ya tengo ganas de hacer eventos, comer rico, o no, esas cosas. Vos sabés que sí, con Silvia acá en Córdoba hablábamos también, qué ganas de vernos. Por nosotros todo el tiempo estamos haciendo degustaciones, entonces extrañamos mucho esto. Aparte, bueno, que siempre estamos probando cosas nuevas. Extrañamos el contacto con la gente, aparte. Muchas gracias a vos. Ahí Ana dice buenísimo. Ana estaba escuchando. Gracias a vos por tu tiempo. Ana decía, te están esperando y son cuestiones técnicas. Claro, sí. Bueno, de hecho a mí me extrañó porque ayer a la noche se cayó Instagram un rato y digo, no vaya a ser cosa. Pero bueno, contanos, Flores Blancas. Yo también tengo mi botellita. Le muestro acá a la gente. Perfecto. Esto es un Viognier. Empecemos hablando por este y después nos vas contando las otras líneas. Claro, porque bueno, la línea nació siendo Flores Negras con el Pinot Noir, que es lo que yo tengo en copa. Pero hace poco lanzamos la Gacetilla, si bien hicimos una avant premiere a fines del año pasado, algo para prensa, bueno, lo estamos presentando como en sociedad ahora. Uh-huh. Se trata de un 100% Viognier de La Ribera, de Finca La Ribera, en el departamento de Tunuyán. Creemos que es una de las uvas más delicadas, más florales, que es una buena compañía para el Flores Negras como extensión de línea y como para pensar en más flores también, ¿no? Siendo Flores Negras, Flores Blancas, puede haber un montón de flores, no sé, podemos seguir. Igualmente, la etiqueta, le vamos a mostrar, miren, esta acá se ve bien. La etiqueta es preciosa y le hace realmente honor a los aromas que después uno va a sentir. Realmente súper aromático. Yo no lo había degustado todavía y fue abrirlo y sentir como inunda la nariz enseguida, como hace el Viognier, y es como bien característico, tiene los aromas del Viognier, ¿no? Sí, por supuesto, es más floral, tiene aromas a tilo, sí. También aparece la fruta, más damasco, duraznos, pero en realidad, bueno, el enólogo consideró que es una uva que hay que ir a buscar a zonas frías, al Valle de Uco, para que se pueda expresar con esas características, ¿no? Que pueda reflejar su parte más floral. Eso es lo que buscábamos. Y que además sostenga su acidez, que sea un vino refrescante. Flores es una línea que se está desarrollando para aquellos perfiles de consumidores que les gustan los vinos bebibles, los vinos frescos, ¿no? Sobre todo que mantengan una acidez siempre equilibrada, porque no hay que confundir un vino ácido con la acidez del vino, viste que a veces uno habla de la acidez y el consumidor lo toma como una nota negativa. No, bienvenidos en los vinos. Exacto. Porque eso nos va a permitir continuar tomando, que una copa sea bebible, que no
que no sea un vino cansado, digo, esto de muy goloso, muy sucroso, y que invita a una segunda copa. Ese es un poco el perfil de Flores. La verdad que es realmente eso, invita a una segunda copa, incluso puede tener unos grados más, pero bueno, cuando levanta un poco de temperatura, obviamente se resaltan más los aromas y funciona súper bien. De hecho, pensaba en todas las combinaciones que puede ir con la comida y bien, es mucho con lo que se puede combinar un vino así, ¿no? Sí, el resultado de Flores es lo que Santa Julia denomina como alta gama, digamos, o la parte alta, digamos, Santa Julia alta. Sí. Lo que es importante destacar es que estos vinos están enfocados a gastronomía, justamente por esto que vos decís, porque son muy versátiles a la hora de maridar. Y a vinotecas, o sea, no es una marca Flores que vaya al canal autoservicio. En eso cuidamos mucho porque, bueno, tenemos ese respeto por el vino y también por los consumidores, ¿no? De que detrás sabemos, en las vinotecas va a haber una cara visible que pueda contar acerca del vino, y de eso se trata un poco. Bien. ¿Cómo es la comunicación de los vinos? O sea, en el caso de Santa Julia hay muchas líneas. Cuando se lanzó Flores Negras y en realidad Flores, después Tensión La Ribera, ¿cómo se llega al público y cómo ves vos? ¿Cómo recepta el público este tipo de vinos nuevos, entre comillas? La realidad es que el público lo que nos comunica a nosotros es una gran sorpresa. Uh-huh. En principio porque hay todo un cambio para familia Zucardi, que muchas veces todavía queda un poco los vinos como no todos agrupados, porque bueno, siempre fueron bajo el paraguas de familia Zucardi, y la realidad es que Santa Julia nace siendo la marca entry level, la marca económica, y hace unos 3 años cuando, bueno, se llega a concretar este gran desafío de la bodega en Valle de Uco, en Paraje Altamira, donde se empieza a elaborar todas las etiquetas de Zucardi, Santa Julia deja de ser una marca. Claro. Pasa a ser una bodega a la cual hubo que construirle una identidad, a la cual hubo que construirle un portfolio de productos, y hay mucha sorpresa en el consumidor. Como este vino de Santa Julia es como que estamos muy enfocados en poder comunicar que Santa Julia hoy día es toda una bodega, con un gran portfolio de vinos. Claro. Un gran portfolio de marcas, siempre conservando nuestra identidad enológica, porque nuestra identidad enológica, sabes que es enfocarnos en la identidad de la uva, sabes que prevalece por sobre cualquier otra cosa en nuestros vinos esta identidad varietal, que es lo que buscamos desarrollar, y siempre con mucha innovación. Bien, ahí está. Pasemos al Pinot, que es el que vos tenés en la copa, que también es dentro de Flores, fue el que primero conocimos, que a veces la gente te dice, ¿y este vinito tras medio que le falta color? Yo te digo lo que me dicen a mí en las degustaciones. Entonces ahí empieza toda una cuestión de explicarle a las personas que el Pinot Noir es así. Contame un poquito del Pinot Noir de Flores Negras. Bueno, esta Pinot proviene de Tupungato, en Valle de Uco. Sabemos que es una uva que para su cultivo es bastante caprichosa, que necesita de zonas frías, por eso nos preguntaban muchas veces por qué Santa Julia tiene tantas variedades de uva, porque trabajamos con variedades no tradicionales en la Argentina y tenemos también un área de desarrollo respecto a las variedades no tradicionales. ¿Y por qué no tiene un Pinot Noir? Bueno, porque la realidad es que para los vinos de Santa Julia utilizábamos uvas de Maipú y de Santa Rosa. Santa Rosa es más al este, una zona mucho más cálida, donde la Pinot Noir no encuentra su microclima. Sabemos que Valle de Uco es una región mucho más
nueva y que empezamos a explorarla poco a poco y que todo en lo que hace a viticultura lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, fueron años de desarrollar y ver cómo se expresaba la uva y demás para poder ofrecer un Pinot Noir con nuestras características, ¿no? Que preserve la uva, que preserve las características, descriptores aromáticos. Hay una particularidad en este vino. No tiene fermentación maloláctica. Bien. Ayer en otro vivo comentábamos que, bueno, es impensado que un vino tinto no tenga maloláctica, ¿no? Como que un vino tinto que no tiene maloláctica es como no está definido, no está terminado. Sin embargo, en este vino lo que buscamos es justamente esa acidez rica que tiene el vino, ¿no? Mira, antes de que continúes con eso, así muy simple, decimos qué es la maloláctica. Para las personas, a veces nosotros decimos maloláctica, pero no se entiende qué le genera al vino. Si hay fermentación, ¿qué le genera? Ok, es la transformación del ácido málico que está presente en todas las uvas, que es mordiente, que a veces causa una sensación desagradable a los costados de la lengua. Es esa transformación al ácido láctico, que es un ácido mucho más suntuoso como el ácido del yogur. Esto es una práctica muy habitual en casi todos los vinos tintos, ¿no? Exacto. Y en algunos blancos. ¿Por qué? El único sustento que tenemos en un vino blanco es justamente la acidez. No tenemos tantos componentes como en un tinto. Entonces, en los blancos se puede dar o no. Depende el estilo del vino. Si tuvo o no tuvo barrica, si tuvo crianza, si fue fermentado en roble o solo en tanques de acero inoxidable. Bueno, esa es la particularidad del Flores Negras. Me fui un poco porque yo hablo y me voy por las ramas. No, muy bien, súper interesante. De hecho, también estaba leyendo Marco Francisca, sommelier y bartender de acá, profe. Decía que loco esto de que no tenga maloláctica el Pinot Noir. De hecho, por esto. Sí, es un Pinot con una acidez bien característica. Es muy gastronómico por esa acidez también que tiene. A los que me dicen no me gusta el blanco, bueno, vayan con el Pinot de Flores Negras porque esa acidez se siente bien marcada, y al que le guste el pescado grasoso con ese Pinot va a ir bárbaro, supongo. Mira. Creo que es un paso para aquellos que toman blanco y no se animan a los vinos. Antes me preguntabas y retomo, ¿por qué la Pinot Noir no tiene un color tan intenso? No sé si se logra ver en mi copa, pero la Pinot Noir tiene una piel muy finita. Bien. Sabemos que todos ese grupo de polifenoles, donde también está el color de los vinos, se encuentra en la piel de la uva, ¿sí? En el ollejo. En el caso de la Pinot Noir es una piel muy finita, con lo cual tiene una baja coloración, ¿sí? Materia colorante baja. Es un problema genético de la Pinot, pero también es su característica y es lo que lo hace fina. Vos fíjate que también es una de las uvas que integra un corte espumante por su delicadeza, por su perfume y también por su baja coloración. Es una uva muy fina, muy delicada, y invito a aquellos que únicamente toman vino blanco que se animen a empezar con los tintos más suaves. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un tinto Pinot Noir 100%? Mucha estructura, nada de peso y densidad. Te lo comparo con un Malbec, por ejemplo. El Malbec tiene volumen, tiene peso, ¿no? En el caso del Pinot Noir, lo que vamos a encontrar es un vino con mucho más esqueleto, con estructura, pero sí tanto cuerpo. Exacto. Bien. Entonces, eso es lo que hace que, en principio, podamos beberlo
simplemente con una copa de vino es una uva que acompaña una lectura, por ejemplo. Que por ahí un Malbec, un Cabernet Sauvignon ya nos pide algo gastronómico. Claro, sí, y recomiendo que le bajemos un poco más la temperatura. Ajá, bien. Que lleguemos a por lo menos unos 15 grados, que lo tengamos en la heladera, que mantengamos una temperatura fresca porque es mucho más disfrutable. Bien, por esa acidez también. Esa acidez permite. Exacto, bien. Contanos en Santa Julia, que esto no sé si tantas personas lo saben, tienen un trabajo sustentable y orgánico muy importante. ¿Cómo es eso? Ustedes tienen la mayoría de las hectáreas orgánicas de Argentina. ¿Cómo se trabaja desde ahí? Bueno, es un gran trabajo y gracias por esta pregunta porque es un poco la identidad de Bodega Santa Julia. La realidad es que la primera vez que yo había ido a la bodega a hacer la inducción, una vez trabajando, me llegó una sorpresa muy grata porque si bien había ido antes a hacer la visita turística tradicional, por ejemplo, cuando me recibí de sommelier ya hace muchísimos años, había toda una parte que no se comunicaba en realidad en Santa Julia, que es todo esto de una identidad con la que Santa Julia nace. O sea, esto no es un proyecto de un tiempo y nada más, es una manera de trabajar. La realidad es que fue asombroso ver todo lo que implica el cultivo orgánico. Hay muchas cosas, muchos pasos para respetar. No se utilizan en bodega ningún tipo de agroquímicos en ninguno de nuestros viñedos, y vos pensás que tenemos 800 hectáreas. Es un número. Hemos ido logrando las certificaciones a través de LETIS. Estas certificaciones demoran un tiempo porque tenemos pruebas en los distintos ciclos vegetativos de la vid, nos van controlando. Ya hemos logrado en Maipú la certificación de todos nuestros viñedos, que son 170 hectáreas, ya están todas certificadas, y de las 500 de Santa Rosa tenemos 130 certificadas. Bien, muchísimo. Es un trabajo, la verdad, adicional, pero con la convicción de que queremos contribuir al medio ambiente en el cual trabajamos. Esto implica la elaboración de nuestro propio compostaje. Esto implica mantener el suelo con verdeos, que le den oxígeno al suelo. Digamos, es Aparte, la pregunta que siempre Marcos otra vez dice, ¿es un desafío extra para Santa Rosa tener que hacer que sean orgánicos? La realidad es que sí, uno conversando con los ingenieros agrónomos de Santa Rosa, vos le decís, vos querés tener las 500 hectáreas certificadas, y te dice, bueno, 500 hectáreas es un poco mucho, ¿no? La realidad de las cosas. Ya con 130 estamos enloquecidos, pero la realidad es que si dentro de esa gran cantidad de hectáreas no es posible para nosotros trabajar sin utilizar agroquímicos solamente en las certificadas y utilizar agroquímicos en las que no, porque, vuelvo, es una filosofía de trabajo, es como cómo cuidamos los viñedos, cómo nos manejamos. Bien. Una pregunta que hacen mucho los consumidores es si en el vino orgánico vamos a encontrar aromas, sabores diferentes a un vino que no sea orgánico. Y es una pregunta que es recurrente siempre. ¿Qué crees vos sobre eso? Yo creo que es casi imposible encontrar las diferencias. La realidad es que, a ver, tenemos dos opciones. Una opción son aquellos vinos que provienen de viñedos certificados como orgánicos. ¿De acuerdo? O sea, la uva es orgánica. En la cuestión enológica hay otras certificaciones. Eso implica que, por
ejemplo, no podemos utilizar, si quisiéramos llamar al vino orgánico, no podríamos utilizar anhídrido sulfuroso, que es el desinfectante utilizado en enología. El mayor, o sea, es lo que se utiliza en la elaboración de los vinos, que funciona también como conservante. Entonces, si nos ponemos a pensar en si todos los vinos fueran orgánicos, tendríamos vinos de corta vida en botella, claro, porque no hay nada que los proteja. Entonces son dos cuestiones bien distintas. Bien. Aquellos vinos que provienen de viñedos certificados como orgánicos y otro gran grupo de los vinos que son orgánicos, que no solamente provienen de uvas orgánicas, sino que en la bodega no se utiliza ningún tipo de químico. Buenísimo hacer esta diferencia. Bien, muy bueno hacer esa diferencia porque creo que es la diferencia. Gran explicación, dice Marcos. Creo que es la diferencia. A partir de ahora, todos los sommeliers lo vamos a usar porque es una pregunta recurrente y a la vez eso es muy difícil no agregarle anhídrido a la uva. Ya cuando está llegando a la bodega, en las épocas de cosecha, ya cuando llegó a bodega ya se está empezando a agregar. Y a la vez a nosotros como sommelier explicarlo, porque ya entra toda una jugada química, enológica y de los agrónomos, que para nosotros es complejo explicarlo. Entonces vos decís, estas dos diferencias, y cómo se soluciona esto, cómo se da en Santa Julia. Permitime, me voy a levantar un poquito de mi silla, dale. Voy a buscar una etiqueta. Dale. Bueno, mientras Nancy va a buscar la etiqueta, Lau Sotelo, que está aquí, dice clarísimo, Alemi Modentero, Darío Leviandi recién decía que es una tendencia en todo el territorio empezar a pensar en lo orgánico, como estás diciendo vos. Lo orgánico en el viñedo y en la bodega se trabaja de otra manera. A ver, ¡ay, burro! ¡Qué hermoso! Les traje el burro. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, nosotros podemos hablar que la línea de Santa Julia proviene de viñedos certificados como orgánicos. Bien. ¿Lo podemos declarar en todas las etiquetas? No. ¿Por qué? Porque, a ver, de las 800 hectáreas que nosotros tenemos, o sea, como no es la totalidad, yo no puedo asegurarle al consumidor que va a ser la totalidad de las uvas orgánicas. Sí, en algunas líneas. Tenemos, por ejemplo, la línea orgánica, donde aseguramos que el 100% de las uvas provienen de viñedos que están certificados. Aunque nosotros trabajamos de manera orgánica todos los viñedos, pero todavía no recibimos la certificación porque eso lleva mucho tiempo, ¿sí? En enología todo es largo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el burro? Mirá qué linda etiqueta. Es preciosa. Ay, mira, yo voy a hacer cosas. Preciosa. El burro es un 100% Malbec que hemos lanzado el año pasado y decimos, no solamente proviene de viñedos certificados orgánicos de la finca de Maipú, donde ya tenemos la totalidad de los viñedos certificados, sino que también es natural. ¿Qué queremos decir con que es natural? Con que no tiene sulfitos. Este es el anhídrido sulfuroso que comentábamos antes. Van a ver los consumidores que en la contraetiqueta esto se anuncia. Este vino contiene sulfitos, ¿sí? Lo que quiere decir que se utilizó en enología anhídrido sulfuroso. En el caso del burro no lo tiene. Por eso decimos que además de provenir de viñedos orgánicos, el vino es natural. Bien. Ahora, yo no puedo guardar este vino mucho tiempo, porque el anhídrido sulfuroso, además de ser antiséptico, me da una estabilidad en el tiempo en botella. Entonces, son vinos que yo tengo que consumir mucho más rápido, vinos más jóvenes de la cosecha o al año siguiente y no más que eso. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Esas son un poco las diferencias. Bien, estuvo buenísimo, estuvo clarísimo, varios comentarios de gente diciendo qué buena explicación, creo que a todos nos gustó, sirve mucho, porque hay hoy
hay una tendencia, o sea, realmente es mundial la tendencia hacia lo orgánico, ¿no? O sea, vamos en ese camino, pero está bueno hacer la diferencia de los dos. Pasemos a ver, hay varias preguntas, pero una es hablar de tensión, la Ribera, que también es una línea relativamente nueva, y también hablar de cómo Santa Julia siempre innovó. Recién uno de los comentarios de los chicos era la innovación de Santa Julia, se fue de las primeras bodegas que hizo que probáramos varietales casi desconocidos en Argentina, y nos abrió una puerta a un mundo que por ahí no conocíamos. ¿Querés empezamos hablando por eso y después hablamos de tensión? Perfecto. Sí, esto es un área de investigación y desarrollo que tiene la bodega con microvinificaciones, donde todos los años justamente microvinifican variedades que no son tradicionales en la Argentina. A modo de ensayo, esto nació siendo a modo de ensayo. Tenemos aproximadamente unas 30 hectáreas en Santa Rosa que destinamos a esta producción, con una hectárea y media de cada cepaje. Bien. Algunos de ellos son originarios de Francia, otros de Italia, otros son por cruzamiento genético. Esto se hace en el INTA, en Montpellier, donde es un laboratorio muy pulido que lo que hace es justamente como por polinización unir dos cepajes. Esto se hace mucho simplemente para o mejorar el rendimiento de alguna uva o el color o demás. Sí. Esto lo venimos desarrollando desde hace muchísimos años. La realidad es que tenemos cepajes que son deslumbrantes y, ojo, otros que no funcionaron. Creo que un caso fue una de las especies de la toriga, no recuerdo cuál, viste que la toriga tiene como un montón, sí. Que es un cepaje, si mal no recuerdo, portugués. Exacto, la toriga nacional. La toriga nacional, bueno, nunca dio un fruto y hubo que levantar toda esa hectárea y media, dejar descansar el suelo, ¿sí? Porque tenemos que esperar por lo menos y como mínimo una cosecha para volver a cultivar otra cosa. Mira. Si ustedes me dicen en términos económicos, para la empresa es mucho mejor tener cultivo de Malbec, ¿no? Sí. Pero la identidad de Santa Julia es decir, no, queremos hacer cosas diferentes. Queremos, por supuesto, tener siempre esta curiosidad respecto al comportamiento de las uvas y a ver qué podemos ofrecer de diferente. Siempre fueron pioneros. Siempre fueron pioneros en eso. Sí. Vamos a decir aparte. Mira, Arina Arnoa. Arina Arnoa es una joya, es el Marco. Qué grosso Marco que está comentando. Arina Arnoa, sí. Marcela, Neki, Gaina, bueno, el Carmener, 35 variedades, o sea, exacto, para divertirnos. Y eso se microvinifica todos los años. Por supuesto no salen a la venta las 35 variedades. Claro, sí, porque, sí. Pero, bueno, estamos pensando en un lindo proyectito para presentarles, así que estén atentos. Para de alguna manera, porque nos sentimos consolidados. Hasta ahora fue un ensayo, algo experimental. Después de tantos años, sentimos que ya tenemos el manejo de estas uvas que queremos. Laura Sotelo dice pecorino. Pecorino. Ella sabe. Claro, es la que debe ser la que le gusta a Laura. Mirá, ahí está. Contanos, Lau, ¿qué te parece la pecorino? Mira, una pregunta que es interesante. Si el burro es vegano, porque no clarificaron, ¿es vegano o no? En este caso sí, porque el burro no tiene clarificación. Ahí está. Bueno, expliquemos por qué se considera vegano. Bueno, en la clarificación pregunta, pero la gente me pregunta eso. En la clarificación del vino muchas veces se utiliza albúmina de huevo. Entonces, a ver, decir estrictamente, porque hay varias cosas para clarificar el vino. Entonces, decir que un vino es
cuando sabemos que no tiene albúmina de huevo. ¿Sí? Exacto. Para eso lo que hace, para que la gente entienda, es al vino, una vez fermentado, lo tengo que limpiar de alguna manera, porque lo que vamos a tener es un montón de, perdón, muevo mucho las manos, pero un montón yo también. Un montón de partículas en suspensión. Esas partículas hay que arrastrarlas, ¿sí? Para que se aglutinen y separarlas del vino. Es un proceso de limpieza del vino. Y muchas veces se utiliza albúmina de huevo. Entonces, muchos veganos nos consultan, pero yo no debería consumirlo siendo vegano, entonces. Claro. Entonces, la realidad es que el burro con seguridad lo pueden consumir los veganos. Va a ser vegano, buenísimo. Bueno, un muy buen dato porque es una pregunta que cada vez nos hacen más seguido, así que sabemos que burro es vegano, 100% orgánico y natural. Así que ahí hay mucho. Bueno, creo que de los pocos que hay en el mercado, ¿no? Contanos de Tensión La Ribera, que acá tengo, ¿qué me traje? El Malbec Petit Verdot, ¿sí? Que aparte esta etiqueta es tan bella, es para mirarla y descubrirla y es hermosa. Es un vino que gusta mucho, esto es 10% de Petit Verdot nada más. Contanos un poquito sobre el proyecto de Tensión. Esto es Santa Julia, que está en Maipú, pero con viñedos de Valle de Uco, ¿no? Sí, bueno, Santa Julia la bodega está en Maipú, pero nosotros tenemos viñedos en 3 regiones. En Maipú, en Santa Rosa hacia el este, y también incorporamos uvas de Valle de Uco, lo que nos permitió durante este último proceso, estos últimos 3 años, armar un portfolio de productos muy diferentes y muy nobles. En el caso de Tensión La Ribera es una línea de 3 vinos, todos ellos de corte, y la premisa de esta línea es que una uva, o el mayor porcentaje de la uva, sea aquella que es reconocida por los consumidores, con esta uva con la que se sienten cómodos, claro, y un porcentaje de una uva no tan reconocida. Entonces tenemos un blanco y 2 tintos que provienen a la ribera del río Tunuyán. En la primer cosecha son todos de Valle de Uco, pero sepamos que el río Tunuyán nace en Valle de Uco, pero llega hasta Santa Rosa, con lo cual el enólogo puede ir jugando y teniendo sintonía con estos diferentes climas, altitudes, y eso nos va a dar vinos sumamente complejos. Entonces tenemos 3 cortes. El blanco es un Chardonnay Semillón y los 2 tintos. El que mostraste es un Malbec Petit Verdot. Malbec Petit Verdot. Que la Petit Verdot le empieza a dar como una nota más herbácea, más fresca, aliviana mucho la cosa sucrosa del Malbec, la aliviana un montón. Este vino es una bomba en nariz, expresa un montón. Y después tenemos un corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Ese es un vino diferente al Malbec Petit Verdot, no es tan entregador, es un poco más, digamos, hay que esperarlo un poquito más, es un poco más reacio a mostrar sus aromas en primera nariz. Es un vino, por supuesto, que tiene estructura, muy buena estructura típica del Cabernet Sauvignon, y el Cabernet Franc, que convive fantástico con el Cabernet Sauvignon. Es un vino mucho más lineal en boca que el Malbec Petit Verdot, un vino con mejor arrastre, digo, sensación tánica. Entonces en el Malbec Petit Verdot vamos a encontrar mucho volumen, mucha fruta, mucha explosión aromática, y en el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, un vino un poco más tímido, le va a costar expresar en una primera instancia, pero después van a aparecer capas. Amo las capas en los vinos, no que el vino se vaya abriendo, pero vamos a encontrar un vino mucho más esquelético en boca, un vino mucho más lineal y, por supuesto, siempre con esa sequedad típica del Cabernet Sauvignon, y ese agarre, ¿no?
Bien. Acá te cuento, el Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon siempre es uno de los elegidos en las degustaciones y el Chardonnay Semillón también es uno de los preferidos dentro del público cordobés, que sabemos que es particular también, y todavía gusta de ese vino con bastante estructura, lo que vos contabas recién del Cabernet, ese vino por capas, que es hermoso tener media hora el vino en la copa y uno va descubriendo aromas y todo. Cristiano Yamamoto, ¿lo conoces a Cristiano? Sí. ¿Cristiano? No? Cristiano nos manda saludos a las dos, ¿no? Y me dice, a ver, Cristiano, pregúntanos después, porque dice, ¿qué diferencias viste en general? No sé a qué se refiere bien, pero él tiene una pregunta. El Ale Martínez, beso grande, nos manda saludos a los dos. Y yo te quiero preguntar algo que fue el año pasado, fin de año, fue el boom, que fue la latita. De hecho, en la radio me preguntaban todo el tiempo, chicos, ¿qué pasa con la latita? ¿Cómo es la latita? Mostrame la latita. ¿Cómo fue esto de...? Sabemos que en el mercado externo hay mucha vino en lata, pero Argentina era como un cambio de paradigma en el vino. ¿Cómo es eso? Bueno, sabemos que mercados como Estados Unidos, ellos están muy acostumbrados, nosotros comercializamos, ellos lo envasan y les encanta, y tienen las marcas como Tintillo en lata, que me encantaría tenerlo acá en Argentina también. Sí, la línea orgánica también en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Nos faltaba a nosotros la aprobación del INB. Una vez que el Instituto Nacional de Vitivinicultura garantiza que el envase es propicio para el vino, que no interfiere en sus características organolépticas, ni de sabor ni de aromas, entonces, bueno, empezamos a investigar con unas trabas en el medio, ¿no? Del proveedor adecuado para la lata, de qué vino debería ir a la lata, y bueno, hemos optado por el Chenin Dulce Natural. Es líder en el segmento de los naturales, de los dulces, y creemos que va a contribuir mucho al consumo en cuanto a distintos ámbitos. Siempre se habla del vino como vino maridaje, y a mí ya me aburre eso. Es decir, hablemos de momento de consumo. ¿Qué es lo que pasa cuando, no sé, de hecho son las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, nosotras estamos tomando vino, divinas? Acá estamos, creo. Y acá claro. estamos. Entonces, momento de consumo. ¿Qué pasa cuando tenemos un picnic? ¿Qué pasa cuando vamos al río en Córdoba? ¿Qué pasa cuando vamos a la playa? ¿Qué pasa cuando no queremos tomar una cerveza porque nos hincha, porque el gas no es disfrutable, o no sé, queremos tomar un vino, o vivimos solos y no queremos abrir una botella porque decimos no voy a tomar la botella y en realidad tengo ganas de tomar 2 copas? Entonces, recibimos un poco todas estas sugerencias de las personas, y una vez que tuvimos la puerta abierta de que la lata era un envase alternativo donde nosotros podíamos envasar, fuertemente nos pusimos a investigar y a poder concretarlo. Realmente esto es un comienzo, Qué linda noticia, eso me encanta. Mira, Rosita, Silvina Rosita es una grosa chef de Córdoba y dice, ¿podemos avisar a la bodega que somos muchos los que queremos tintillo en lata? Sí, tal cual. Yo voy tomando nota, Claro, sí, tal cual. Porque yo también lo digo, a mí me pasaba que tal vez yo no compraba, esto lo digo como personal, no compraba un Santa Julia Chenin para tomarlo en casa porque no lo voy a abrir sola, pero la latita me la tomé en un ratito, helada, bien fría, y toda la gente que estaba probándola decía, che, ¿qué pasó? ¿Por qué nos tomamos tan rápido la latita? Fue como por eso te digo, fue cambio de paradigma, fue decir, algunos me decían, che, pero perdemos la mística de descorchar. Lo que pasa es que el vino en corto va a seguir estando, digo, o sea, todo es una cosa más, ¿no? Algo que agregamos. Yo creo que, y hay una cosa que no le contamos
a la gente, que ahí le cope saber, que es que si tenés ganas de un refresco, ¿no? Sí. O de un trago con vino, no es una mala palabra, lo podemos hacer en casa. Hielo, chenil dulce natural, que abrimos una latita y es tipo la medida exacta. Agregamos unos pepinos o un poquito de limón y ya tenemos un trago fantástico, súper refrescante. Mientras vamos cocinando nos tomamos un trago. O para la tarde, que nosotros decimos del piletero, que podés hacer como una maceración con frutas, frutillas, duraznos, que queda increíble. El tintillo para hacer sangría, porque la sangría cuando está bien hecha es exquisita. La verdad que es más por más vino en lata, creo que decimos todos. Ahí está, mira, ahí está la pregunta de Cristiano, que está muy buena esta pregunta que está haciendo él, porque Familia Zucardi sigue siendo una de las pocas familias que son capital nacional, ¿no? Entonces, la pregunta de él es, ¿cómo trabajan las bodegas de capitales extranjeros y las de capital nacional? ¿Cómo lo ves vos a eso? No sé si querés responder esa pregunta. ¿Cómo es? Porque hay una diferencia. O sea, una de las cosas más representativas de Zucardi es que siguen siendo una familia que apostó a 100% a ser un capital argentino, ¿no? Sí, a veces hace cuesta arriba. Me imagino, sí. No es tan sencillo, pero hay una cuestión de pertenencia. Y no solamente lo digo por quienes apellidan Zucardi, sino por todas las personas que trabajamos en la bodega, que sentimos que no somos un número más, sino que nuestra tarea de más de 800 empleados, que a veces con la cosecha se llega a 1000, es importante. Y lo que yo destaco mucho de la familia es que respetan esto, ¿no? El trabajo, y que saben a ciencia exacta de que ellos jamás lo hubieran logrado solos, sino que necesitan desde el viñatero hasta el que cosecha. Por eso también se hizo un plan social muy fuerte dentro de la bodega, donde hay distintos planes, justamente para contribuir a la sociedad donde ellos desarrollan su actividad, ¿no? Ya sea a través de educación, ya sea a través de recreación, digamos, hay dos patas muy importantes: la sustentabilidad, pero la sustentabilidad no tiene nada solo que ver con la tierra donde se trabaja, sino también con las personas que forman parte de la comunidad donde desarrollan las tareas. Y esto, la verdad, es admirable. Bodega Santa Julia fue la primera que tuvo la certificación Far for Life. Far for Life es un sello que indica que no solamente los empleados gozan de buenas y justas cuestiones laborales, gracias, sino que hay también una prima por cada botella vendida, hay una prima que retorna al empleado, conformado por un comité donde todos los empleados año a año deciden dónde reinvertir ese dinero, con la condición de que sea para un fin de la comunidad. Y así, en Santa Rosa, por ejemplo, que era un área súper aislada, donde era prácticamente impensado en un inicio hacer una actividad con personal no golondrina, como se dice, aquel que viene, cosecha y se va, no personal estable. Se fue a armar el barrio donde todos los empleados de viña y de planta, hay también un área administrativa, y todo esto es gracias a que se fue apoyando a que la comunidad creciera en cuanto a educación, guarderías que tienen a los niños mientras los padres trabajan en la viña, hay un plan social muy, muy, muy fuerte desarrollado en todas las áreas.
Bien, bárbaro. Pregunta de Ale Martínez. ¿A qué vino está yendo la Bonarda del Este, que antes iba a Emma, que ahora lo hacen con una Bonarda del Valle de Uco? Mira. Ale Martínez. Ale. Ale, comportate. No, en realidad, bueno, esa bonarda la estamos utilizando. Ustedes saben que para elaborar un varietal se necesita algún porcentaje, ¿sí? Y que el resto no necesitamos declararlo en la etiqueta estrictamente por el INB. Así que se está utilizando en gran parte de los cortes, porque la bonarda, ¿qué le aporta a los vinos? Y le da ese toquecito frutal, ese buen volumen en boca. Así que bueno, en principio eso, y también va un toquecito para alambrado, pero solo para Ale Martínez. Bien, mirá lo que nos dicen. No se olviden que exportamos diversas variedades. Ahí está. Okay. Muy bien, yo no estoy viendo los comentarios. No, yo las voy leyendo porque hay preguntas re interesantes, así que está bueno. Bueno, ahí Ana nos introduce en algo que quería hablar ahora, que es el tema de el exportar, ¿no? Porque hay todo un mercado interno, que el argentino es bien particular, y hay un mercado externo. Nosotros tenemos vinos que son bastante diferentes a lo que hay en el mundo. ¿Cómo es exportar desde Santa Julia a los diferentes mercados? Algo así. No, bueno, nosotros tenemos buena presencia en el mercado externo, exportamos a más de 35 países. La verdad es que hay líneas, como te contaba antes, la línea orgánica, que acá en Argentina solo manejamos el Malbec porque todavía no tenemos un consumidor que busque un vino orgánico. Bueno, para otros países tenemos cantidad de variedades. Esa es la realidad, porque digamos, las costumbres son distintas, entonces tenemos una línea de orgánica muy, muy grande de distintas variedades. Ojalá podamos ir incorporando y que el consumidor se vaya acostumbrando también a este estilo de trabajo, más que de vinos, porque hablamos también que en cuanto al vino, no es que porque la uva es orgánica vamos a encontrar descriptores que son distintos o esa cuestión, sino nada más por el apoyo a quienes digamos, hacen de la vitivinicultura algo consciente, digamos, y con los cuidados. Y en cuanto al mercado externo, realmente tenemos llegada a muchos países con diferentes líneas y con diferentes variedades. La realidad es que tenemos un montón de variedades. Bien. No sé cómo estamos de hora, no quiero que nos corte Instagram. ¿Vos tenés hora? ¿Sabés qué hora es? Mi idea, estoy muy entretenida. Yo también estoy re entretenida, pero sé que dura una hora y a ver que nos digan los chicos del programa qué hora es. Pero empezamos 5:15 más o menos, así que hasta las 6:15 tenemos tiempo. Y empezamos un poquito más tarde. Sí, empezamos un poquito más tarde. 18 a 7. Nos poquito. Sin Carranza. Gracias, Sil. Ahora preguntarte a vos particularmente, ¿qué sos vos de degustar? ¿Qué te da? A ver, Ale dice que le preguntemos, Ale, vamos a subir después, nos pregunta sobre el vino en lata, estuvimos hablando hace un ratito, Ale. Y si tienen pensado otros varietales. ¿Está pensado otros varietales para el vino en lata? Si lo digo me matan, pero yo estoy tomando nota. Yo tomo nota. Claro. Después ves, es como un estudio. Hablando un poco más profesionalmente, realmente tenemos que ver cómo es el resultado y cómo lo acepta el público nacional. Cómo lo viven ellos, si realmente va a tener una aceptación o no para continuar creciendo en ese terreno. Bien. Ahora vos, ¿qué elegís vos para degustar ahora en la cuarentena? Porque bueno, el vino nos está acompañando realmente de una manera increíble, estamos todos contentos. ¿Qué estás degustando vos regularmente o
o qué te gusta a vos degustar de todas estas líneas que tenemos un montón? Yo me enamoro de los vinos, es la realidad. Lo que me sucede particularmente es que me enamoré de los vinos de Santa Julia, esa intensidad, esa fruta, que son vinos frescos, jugosos, bebibles. La realidad es que tengo como el paladar como adiestrado, digamos, por decirlo de alguna manera, para los vinos de Santa Julia. Amo tomar los vinos en lo cotidiano. Yo digo, el vino nunca se relega a algo excepcional, que nunca va a ocurrir. Digo, hay grandes vinos para eso, hay grandes vinos. Sabemos que conllevan muchos años de experiencia y de trayecto y enológico, a eso me refiero. Y yo lo que siento es que cada vez disfruto los vinos en lo cotidiano, aquellos vinos que me dan mucha fruta, mucha jugosidad y que hacen parte de mi día a día, ¿no? Sin necesidad de esperar a que un vino crezca, evolucione o no sé qué. Creo que el vino es eso, el vino es un amigo. Una de las personas predispone al diálogo, de hecho estamos hablando hace 45 minutos, ya no me acuerdo ni de qué. Te das cuenta, claro, eso. Sí, aliviana todo, hace todo más fácil. Siempre decimos eso. A las personas. Entonces, tenemos que brindar por eso. Claro, a ver, ahí a la distancia, brindamos. Bueno, Nancy, ahí está. Beso, hermosa charla, chica, dice Lale, beso grande a los dos. Ale Martínez, un besote grosso. Te queremos agradecer mucho por la conexión. La verdad que estuvo buenísima la charla, hemos aprendido, creo que más de uno hoy de los sommeliers que estuvo conectado va a estar contento de toda esta charla. Queda por 24 horas en las historias, así que la van a poder seguir viendo. Bueno, cuando pase todo esto, Nancy, te esperamos en Córdoba, te queremos ver en la radio. Aquí tenemos una charla cara a cara. Antonella en Rosario, le mandamos un beso grande. Ana, saludos. Hola, Ana. Un beso grande, Silvi, que está haciendo todo desde la casa, haciendo unas conexiones. Pobre Silvi, un beso grande para ella. Y seguimos conectadas, nosotros vamos a seguir haciendo vivos. Así que, y te seguimos viendo a vos también en tus redes, que sabemos que estos días seguís haciendo vivos en otras partes, ¿no? Sí, continuamos implementando esto que es nuevo para nosotros, pero que bueno, ahí va. Pero que está bueno porque es fantástico poder mostrar el vino, o sea, ¿ves esto? Claro. Que nosotros a veces en la radio, fíjate, ¿ves? Ahí se ve bien el color, a mí justo me está dando el sol. Fíjate que este es el color del Viognier, para la gente que lo está viendo, Así que, Nancy, mil gracias. Te mando un beso muy grande. Estoy a disposición, nos juntamos otro día, nos abrimos otro vino, seguimos disfrutando, y pronto nos veremos en Córdoba. Quédense en casa por ahora. Yo me retiro y seguir con el vino. Gracias. Chao. Besos a todos. Besos.